Charlando con Leo Borges sobre cómo nos veían a los uruguayos hoy, el foco está en las mujeres uruguayas. Hoy están las mujeres en la libertad que tenían esas montevideanas. Ya habíamos dicho la columna pasada que fumaban, por ejemplo, Sí. ¿no? Y hay un montón de crónicas de mujeres que salían de noche, mujeres que eran muy amables. Amables es la palabra, interprétenlo como quieran, ¿no? Las mujeres montevideanas eran muy bien recibidas y hay algunas crónicas en particular que son las más jugosas, podríamos decir, que son las de las invasiones inglesas. Los ingleses llegan, ¿verdad? Invaden, ¿verdad? Se quedan con Montevideo y las crónicas no hablan del poder español, no hablan de las noches, hablan de las mujeres, ¿tá? Y en este caso yo elegí a Don Pernetti. ¿Por qué? Porque Don Pernetti, yo te decía fuera del aire, que tiene algunas cosas interesantes. Don Pernetti era un francés, un cura. ¿Cómo llega Don Pernetti? Don Pernetti llega en un barco, ¿verdad?, que lo trae a las Islas Malvinas. Él llegó a las Islas Malvinas y de paso se quedó en Montevideo. Recordemos que el puerto de Montevideo era un puerto súper estratégico para todos los barcos del mundo porque ahí era donde se aprovisionaban. Hay una de las cosas que, iniciado el siglo XX, cuando uno empieza a analizar la historia de la navegación, uno se da cuenta que el puerto de Montevideo pierde preponderancia a nivel mundial porque deja de ser un puerto de aprovisionamiento. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a principios del siglo XX deja de ser un puerto de reaprovisionamiento? Es una pregunta de examen. Hoy me agarraste con la guardia totalmente No, yo ya baja. con las preguntas de los 5 Tengo segundos, 5 ya segundos. por hoy. Sí, es una del Principio del siglo XX, acá habría algún conflicto seguro, no, pará. No. Sálvelo al no alumno, en eso. sálvelo, por Bueno, favor. lo salvamos. Canal de Panamá. Vos sabés que no recordaba el año de construcción, así que... Arranca en 1905. El Canal de Panamá hace que muchísimos menos barcos crucen básicamente por el Estrecho de Magallanes, sino que el comercio se da por él, justamente por el Canal de Panamá. Y ahí Montevideo pierde preponderancia. Pero en aquella época... Vuelvo en julio entonces. Claro, es una buena pregunta. Pero en aquella época los barcos llegaban a Montevideo, aprovisionaban, se quedaban una pequeña temporada y luego iban a las Islas Malvinas. En este caso, en este viaje de Luis Antonio Bougainville, que fue un viaje muy importante, porque se dio la primera, digamos, fundación de lo que va a ser el Puerto Soledad o el Puerto San Luis, Pero te digo que... ¿tá?, en las Islas Malvinas. Y ahí quien estaba, Don Pernetti. Pero Don Pernetti tiene una historia más linda, A ver. que tiene que ver con su condición de masón, pero con su condición de fundador de los Illuminati de Berlín. Que es una cosa muy rara, porque en realidad Dan Brown puso sobre el tapete el tema de los Illuminati en su libro El Código Da Vinci. Ángeles y Demonios. En Ángeles y Demonios. En Ángeles y Demonios, creo que se nombra en el Código Da Vinci, pero en Ángeles y Demonios es donde se da la mayor importancia de los Illuminati, y en realidad todo lo que no sabemos es mágico, y lo que es mágico vende, ¿no? Es una cosa maravillosa, ¿no? Entonces los Illuminati aparecen como, obviamente, seres fantásticos, ¿no? Y en realidad eran un grupo de intelectuales, ¿tá?, que defendían determinadas ideas que en el siglo XVI, XVII y XVIII no eran muy aceptadas por el poder de turno, por lo tanto se escondían. La masonería se escondía, no era secreta, era discreta, pero se escondía, y por otra parte los Illuminati mucho más. Y él es fundador de los Illuminati de Berlín y de los Illuminati de Aviñón, porque él es oriundo de Aviñón. Y en este caso, como cura, llega a la banda oriental y bueno, queda maravillado, absolutamente maravillado con la situación de este nuevo mundo. Primero, ¿cuáles son los ojos de Pernetti? Los ojos de un cura francés altamente clasista, ¿tá?, que ve en esos hombres y mujeres criollos, mestizos, mulatos y negros que hay en Montevideo, ¿qué es lo que ve? Y bueno, ve inferioridad, ¿no? Hay que decirlo esto, ¿no? Porque en realidad él plantea de que los orientales, o en realidad los montevideanos, son un poco inferiores, ¿no? Miren a estos del Nuevo Mundo, miren a estos, ¿no? Y los señala con el dedo como se hizo después con los africanos, ¿no? De alguna manera tenemos esa mirada clasista. Pero es interesante, ¿por qué? Porque por un lado él ve, ya lo dijimos la otra vez, el tema de la siesta. Estos señores que son altamente pobres, Indolentes. son indolentes, duermen la siesta, y los que no tienen más que sus manos para sobrevivir, igualmente duermen la siesta. Y ahí podemos ver una condición que el europeo siempre vio en el americano. El europeo siempre creyó que el americano es vago. Que el americano, hablando en generalidades, que el indígena es vago. Pero vieron que en realidad siempre se generaliza. Los americanos o los latinoamericanos. Y en realidad, por ejemplo, en las lecciones de la filosofía universal de Hegel, se cuenta una historia de que los curas debían tocar una campana para que
los indígenas se dieran cuenta que tenían que ir a hacer lo que tenía que hacer la luna de miel, que vos no lo dijiste. Bueno, Sí. eso, les tocaban una campana y ellos tenían que ir, ¿no? Una cosa de indolencia absoluta y total. ¿Pero que lo llamaban con la campana para...? El cura de la encomienda tocaba y ellos sabían, bueno, tenemos que ir. Porque eran tan indolentes, eran tan vagos, que ni tiempo para eso tenían. No. Claro, ni ganas. Y eso lo dijo Hegel. Una falta de motivación Y total. una cosa interesante también es que Montesquieu, por ejemplo, el varón de Montesquieu, estamos hablando de el de la separación de poderes, también era un determinista geográfico y decía que las personas en el trópico, en el Ecuador, perdón, en toda la línea del Ecuador, eran menos inteligentes porque el sol les caía de alguna manera recto en la cabeza y les calcinaba las neuronas. Ah, la tenía Eso lo decía clarísima. Montesquieu, eso es determinismo geográfico. ¿Tá? Y bueno, cuando Pernety llega también hay una idea de esa inferioridad, ¿no? De esa idea de que no trabajan, no hacen nada, ¿tá? Y que no es solo con los montevideanos, sino con el resto de América Latina. Pero con respecto a la mujer en particular, él es muy interesante. ¿Por qué? Y porque plantea de que esas mujeres tienen más libertad que las francesas. Lo dice de esa manera. Las montevideanas tienen más libertad que las francesas. Y uno tiene que interpretar eso. Porque si a mí me decís, las francesas tienen libertad, y te diría, históricamente, sí, Bueno, su lucha es sinónimo de libertad. absolutamente. Tal vez no en 1764. Pero Pero bueno. de alguna manera uno supone o presupone de que en Europa siempre, presupone porque tenemos una concepción eurocentrista total, que había más libertad. Y Pernety dice, no, tienen más libertad en Montevideo. ¿Y qué implicaba tener más libertad? Y acá viene el análisis, digamos, sociológico. Bueno, ¿por qué las mujeres en Montevideo podían tener más libertad que en Francia? Y acá tiene que ver con la fundación de Montevideo. Esto es una hipótesis, en realidad. La fundación de Montevideo fue una fundación que se hizo codo a codo hombres y mujeres. ¿Tá? Básicamente 6 familias venidas de Buenos Aires, donde estaban el abuelo de Artigas, donde estaba Jorge Burgues, Sebastián Carrasco, todos nombres del nomenclator montevideano. Y luego 13 familias venidas de Canarias, a la cual engrosaron luego en 1729 25 familias más. Eso es, de alguna manera, la base en la cual se funda Montevideo. Y en esa base habían muchas mujeres, muchas niñas. En una población americana donde escaseaban las mujeres, Montevideo era una isla. Era una isla de mujeres. ¿Tá? ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad, si uno mira las crónicas previo a la fundación de Montevideo, nadie quería fundar Montevideo, nadie quería pisar Montevideo. ¿Tá? Después de la fundación de Montevideo, 20 años después, los marineros desertaban y se quedaban a vivir en Montevideo. Y eso también tiene que ver con la mujer. ¿Tá? Y esas mujeres van a ser las que van a, de alguna manera, formar Montevideo. Y yo creo que, digamos, el gran ejemplo tiene que ver con esas mujeres que, de alguna manera, se parecen mucho a las charrúas. Y esto básicamente, obviamente, es muy romántico lo que estoy diciendo, porque no tiene nada que ver desde el punto de vista de población. Ustedes saben que las charrúas peleaban a la par de los hombres. ¿Tá? Las charrúas, cada vez que se moría un familiar, se cortaban una de las falanges de los dedos. ¿Tá? Eran guapas, Sí, eran sí. muy guapas. Guerreras. ¿Tá? Y eran guerreras. Y en este caso, la mujer montevideana va a ser una mujer muy guapa. Ejemplos, la abuela de Artigas, María Camejo. María Camejo era una mujer que se casó varias veces, que tenía su propia fortuna, que tenía escrituras a su nombre, ¿tá? Que dejó escrituras a nombre de otros, o sea, de sus parientes, ¿no? Era una mujer muy importante de aquel Montevideo. Y hay más ejemplos que de alguna manera nos dan la idea de que aquella mujer sí fumaba porque quería, porque había conseguido en aquel Montevideo mínimo, a la par de los hombres, un lugar de preponderancia. O sea, tuvieron interesante que esto que venir de estás Europa diciendo, a tratar de rebajar ese lugar. Exacto, exacto. Hay una cosa muy interesante que tiene que ver con eso, con ese lugar que las montevideanas lograron y que en realidad no es muy televisivo leer ahora, pero hay crónicas de esos ingleses que llegan a Montevideo y que se enamoran profundamente. Hay una particularmente de un irlandés de 16 años que llega con el ejército inglés, británico, y que de alguna manera cuenta por qué se enamora de una mujer de 30 y pico, ¿tá? Y queda profundamente enamorado, que se va y sigue escribiendo sobre ella, ¿no? Y eran mujeres que salían de noche,
que estaban en las tertulias nocturnas, se les llama así, tertulias nocturnas, donde se jugaba las cartas, donde se tomaba brandy, pero también donde se conversaba de política. Bueno, y Me Uruguay parece. siempre un país también muy pionero, ¿no? En todo lo referido a las leyes, que también le daban ese papel a la mujer La en el mujer ejercicio de sus claro, derechos, En ¿no? Uruguay vota la mujer en 1938, primera elección nacional, una Bueno. ley del 32. Estimado Leo, Bueno, qué esto interesante. A mí me sigue- apasionó esta parte, Esto ¿eh? sigue, la verdad, da para seguir muchísimo escuchándote. Sonó la campana, bueno, don No, porque se durmieron acá, no, porque él decía que los levantaban de la siesta, los levantaban de la Don siesta. Pernetí hizo sonar la campana, que indica que nos reencontramos la semana que viene. La semana que viene traemos algo armadito para leer exactamente, que sea más televisivo, leer lo que decían esos europeos. sobre Qué Los impresionante, europeos que qué se enamoraron de las interesante. uruguayas. alguna placa, alguna Esto cosa vamos a es Muy hacer. alucinante, bueno, muy alucinante. bueno. Qué bien Gracias, Leo, como contado, siempre. gracias. La Te verdad, un meten- placer. Te mete en clase, Leo, no hay vuelta. No, apasionante además estos increíble. capítulos. Es todo un ciclo, ¿no? Que estamos realizando Qué increíble. justamente sobre esa percepción que ofrecimos al mundo en aquellos años. Así